Buenas noches, estimada tutora. A continuación vamos a realizar la solución y respuesta de la pregunta orientadora de la guía de actividades en la etapa 4, métodos y metodologías. El grupo está conformado por Darlene Dayana Riascos, María Fernanda Castillo Jiménez, Catherine Gisette Imbaquín, Carmen Alicia Cerón y mi persona Natalia Alejandra Enríquez Madroñero, pertenecientes al grupo 201 de la materia de Psicología Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La pregunta: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Bueno, lo que yo entiendo del análisis crítico del discurso como metodología que me permite estudiar las relaciones entre el lenguaje, el poder y la ideología, al analizar con los discursos, construyen o cuestionan estructuras dominantes. Según Peña, no solo analiza el contenido explícito, sino también los contextos sociales, históricos y políticos. En mi opinión, aplicar este análisis crítico me ayuda a evidenciar cómo los medios de comunicación refuerzan estereotipos negativos de ciertos grupos sociales. Considero que este análisis es una herramienta clave en la psicología política, ya que me permite analizar cómo los discursos políticos configuran las representaciones sociales y las relaciones de poder. Pienso que nos sirve como ejemplo para analizar discursos, puede ser presidenciales, observando cómo se atribuyen responsabilidades o se busca construir un consenso para alguna toma de decisión. Al conversar con las integrantes de la organización comunitaria que yo analicé, percibí que sus discursos transmiten ideología de compromiso, solidaridad y participación. Una de ellas refleja un deber moral hacia la comunidad. Otra de las personas con las que hablé muestra preocupación por el futuro de los jóvenes y expresa el empoderamiento juvenil. También se observó una transformación en la relación con lo político. Estas señoras se sentían en ese momento escuchadas, comprendidas y mejoraban la toma de decisiones en su comunidad. Doy paso a mi compañera. Muchas gracias, compañerita. Voy dando respuesta a esta pregunta. Eh, bueno, pues desde mi perspectiva, pienso que el análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental que nos ayudará a comprender pues ideologías, lenguajes, pensamientos mediante el discurso, ¿no? También el análisis crítico del discurso también contempla los conocimientos previos, contempla investigación, integra el pensamiento crítico pues de cada uno de nosotros. Entonces, también pues se refleja nuestra perspectiva de nuestra realidad social. Otra parte que entendí también acerca de el análisis crítico del discurso es que el análisis crítico del discurso nos ayuda también a comprender ciertos aspectos negativos de las sociedades o alguna problemática en especial de alguna sociedad. Entonces, mediante el análisis crítico que querramos hacer, nos va a ayudar también a nosotros involucrar nuestro pensamiento crítico con previas investigaciones y hablar sobre ese tema, digámoslo así, esa problemática en especial que queremos dar a conocer de determinada comunidad. En cuanto a la comunidad, el grupo focal que yo realicé, se puede decir que pues en hacer el análisis en el lenguaje de ellos, pues yo percibí que fue un lenguaje cordial donde quisieron reflejar unidad. También pues se miraron las ideologías, ¿no? Ellos exponen sobre las ideologías de inclusión. Reflejaban, referían en el grupo focal que ellas no tenían pensamientos de excluir a nadie, todo lo contrario, incluían a todas las personas adultos mayores que querían integrar, que respetaban sus ideologías, como lo son la religión, los bandos políticos. Y en cuanto al pensamiento, pues lo que ellas reflejaron en cuanto a su pensamiento, pues hicieron ver sus valores, sus creencias y
la autoestima que ellos han creado tanto colectiva como particular. El análisis crítico del discurso que quise hacer en base al grupo focal, también lo quise relacionar con la calidad de vida, el ejercicio físico y el adulto mayor. ¿Por qué? Porque si pues hablamos de mi comunidad, que se trata de un grupo de ejercicios de la comunidad de Sumatambo para personas mayores, podemos ver que el grupo como tal contribuye a la calidad de vida de las personas de tercera edad. Y lo pienso que una problemática en la sociedad sería que muchas veces tachamos a esta sociedad de personas mayores porque las estigmatizamos, ¿no? Que son personas que ya con el tiempo pierden fuerza, pierden validez. En cambio, gracias a este grupo, pues podemos ver cómo este grupo les ha dado sentido, tanto de pertenencia como de autoestima y como de defender sus ideas, su lenguaje y su opinión pública. Muchas gracias. Bueno, yo doy continuidad a la pregunta. También quiero hacer como dar un concepto del análisis crítico del discurso que en sí se basa más que en todo en los conceptos o en los discursos que se usan más que todo a nivel histórico, social y político, de una manera, digamos, no tanto en cómo se dice, se expresa el lenguaje, no tanto en las palabras, cómo se dicen. Por ejemplo, el análisis crítico del discurso nos contribuye a ver cómo las ideologías de poder, el lenguaje corporal que usan las personas que tienen poder, un ejemplo, los gobernantes, los presidentes, los medios de comunicación, naturalizan ciertas ideologías. También se puede ver cómo se relacionan, ¿no? Todas estas situaciones de poder, se suele mostrar que su voz es como muy neutral. Entonces, ¿qué pasa? El análisis crítico del discurso quiere desnaturalizar esto. ¿Para qué? Para que ese tono de voz, esas expresiones, más bien muestren una igualdad a las personas. Este análisis crítico del discurso lo que busca es estudiar como todos los contextos sociales, culturales, históricos, políticos que existen para poder conectar todas las expresiones lingüísticas que existan. De esta manera poder identificar diferentes estrategias, como el estudio de recursos como la manipulación, que es muy usada en la política, la persuasión, la polarización, la naturalización de los discursos objetivos. Por ejemplo, mm, detrás de cualquier aparente objetividad que haya dentro de la política, se puede ver que hay ¿cómo llamarlo? Una ideología política como tal, y lo que se quiere es como más bien quitar eso y generar una conciencia crítica de lo que es la sociedad. Por ejemplo, había un autor, Stischer, que hablaba de una construcción discursiva, tiene un impacto psicosocial donde se ve los contextos y dinámicas de integración social. Aquí en ¿por qué cito esta partecita? Porque dentro de la construcción discursiva traigo a colación la mesa de víctimas, que es el grupo focal que yo identifiqué desde la primera actividad, porque acá más que todo pues son víctimas del conflicto armado, donde la mayoría son mujeres y ellas siempre tienen como el mismo discurso. Así digamos que no se quieren revictimizar, ellas se están revictimizando. Entonces, a la larga nos están volviendo como se están volviendo objetivas. Pero lo bonito de acá que es que ellas siempre están velando por una igualdad de derechos, una igualdad de proteger la una a la otra, se colaboran la una a la otra, un empoderamiento de la mujer. Bueno, compañeritos, dando continuidad con
lo que es el análisis crítico del discurso, encontramos que tiene el objetivo de disminuir la visión objetiva por una subjetivación de la realidad social en que se vive y en la cual estamos inmersos todos, comprendiendo las comunidades desde la singularidad, no tanto desde la integración colectiva, sino analizando los pensamientos, las creencias, los comportamientos y los contextos en el cual se encuentran inmersos cada uno de sus integrantes, desde una perspectiva sociohistórica y cultural. En los contextos estudiados durante el curso, encontramos que tenemos bastantes escenarios de transformación social, analizando las problemáticas que aquejan a las comunidades, convirtiendo la crítica del discurso en aspectos visibles hacia la comunidad y hacia los gobernantes, fortaleciendo procesos como el trabajo en equipo, que es una característica muy importante para la transformación social. También se reconocen las motivaciones y los objetivos comunes que tiene la comunidad de trabajar unida y de tener este sentimiento de pertenencia. En el cabildo indígena que tuve que entrevistar, encontramos mucho esto, ¿no? Que la unión de ellos les ha permitido darse a conocer hacia las demás personas del municipio y hacia el gobierno, y esto les ha permitido tener un renombre en la comunidad. Entonces, para la toma de decisiones ya se los tiene en cuenta, que se tiene en cuenta pues que es la etnia de aquí del municipio de La Unión. Entonces, también en cuanto a los elementos ideológicos, que se analizan por medio de las narrativas que se hicieron por medio de las entrevistas, encontramos principalmente el sentido de pertenencia, ¿no? Y el rescate cultural, que es lo que ellos realizan sobre las enseñanzas ancestrales que ellos tienen hacia la comunidad y cómo estos conocimientos se van transmitiendo a través de las generaciones, pues con el propósito de que no se pierda esta cultura del municipio, ¿no? También reflejan los valores, las creencias desde esta sabiduría. Se evidencian también como elementos políticos del discurso la resistencia y el empoderamiento que tiene esta comunidad para lograr los objetivos y la solidaridad que tienen en cuanto a la empatía y la ayuda mutua hacia los demás por medio de las actividades que realizan y las acciones que realizan para cumplir estos objetivos. También encontramos esta lucha por la inclusión y lo que les decía, pues el reconocimiento político que ya han logrado gracias al trabajo que han hecho y gracias a la integración que han tenido como la etnia de aquí del municipio de La Unión. Gracias, doy paso a mi compañera. Bueno, yo me baso en la importancia del análisis crítico del discurso, que es una herramienta fundamental para comprender cómo el lenguaje no solo comunica ideas, sino que también construye y reproduce estructuras sociales, ideológicas y de poder. A través de este enfoque se hace evidente que los discursos no son neutrales, sino que reflejan tanto intereses, jerarquías y visiones del mundo. También cabe destacar que un factor importante como el lenguaje se convierte en un vehículo de ideologías que favorecen determinados grupos o estructuras, visibilizar unas relaciones de poder y una dominación que operan de manera tanto explícita como implícita. El discurso generado en el grupo realizó en un grupo conformado por 3 integrantes de la Junta Comunal de la urbanización El Trigal. Entonces, donde se evidencia una narrativa comunitaria profundamente arraigada en valores como solidaridad, compromiso ciudadano y participación activa.
A través de todas estas intervenciones, no solo expusieron hechos o acciones comunitarias, sino que también construyeron una visión compartida del liderazgo desde lo local y lo cotidiano. ¿Y qué hizo esto? Resignificó la noción tradicional de lo político y reveló dinámicas afectivas y efectivas sociales de gran impacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias, compañeras.